Hola, mi nombre es Antonia Vélez y este es un resumen de las noticias de la semana. Por primera vez en la historia de México, una mujer gobernará el país. El domingo pasado, el pueblo eligió a Claudia Sheinbaum como presidenta. Sheinbaum, ex jefa de gobierno y candidata del partido gobernante Morena, será la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. El cambio de mando tomará lugar el 1 de octubre de este año. El presidente Biden firmó una orden ejecutiva el martes destinada a rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera sur entre Estados Unidos y México. This action will help us gain control of our border, restore order into the process. La orden suspende las solicitudes de asilo temporalmente cuando el número promedio de cruces fronterizos diarios supere los 2.500. El cierre entró en vigor de inmediato, ya que ese número ya se había alcanzado. La frontera se reabriría únicamente si el número de cruces baja a 1.500. Esta es la política fronteriza más restrictiva desde que el presidente Biden asumió el cargo, y es una decisión que divide a los demócratas. Pointed that the president has, sort of gone into the same frame as Donald Trump at a very time when we need to make a distinction between Donald Trump and Joe Biden. We're at this point where the White House is taking some steps that I truly believe is going to make a big difference. El presidente dijo que hubiera preferido abordar la crisis en la frontera a través de legislación bipartidista, pero los republicanos no lo permitieron. La Unión Americana de Libertades Civiles, o ACLU, ya prometió impugnar la orden ejecutiva. Y el Partido Republicano de Colorado está haciendo un llamado para que la gente queme las banderas de orgullo gay, proclamando en un email masivo a sus seguidores que, y cito, Dios odia el orgullo. El mensaje del Partido Republicano ataca a los supuestos depredadores impios. El movimiento hacia el extremismo del partido también incluyó un llamado reciente a todos los padres de familia para que saquen a sus hijos de las escuelas públicas, diciendo que los demócratas están usando las escuelas para hacer que más niños se vuelvan trans. Valdemar Archuleta, el líder de un grupo de conservadores LGBTQ, dijo que el mensaje anti-gay era odioso. It has really bad optics, it looks bad, and my primary concern, or the thing I'm most upset about, is that this does not represent the party well. Archuleta le dijo a Kyle Clark, periodista de Nine News, que el correo fue diseñado para obtener una reacción de la gente, y dijo que no cree que los líderes del partido estatal hablan por la mayoría de los republicanos de Colorado. Se espera que la persona que mató a 5 individuos en el bar Club Q, un bar para la comunidad LGBTQ, acepte un acuerdo de culpabilidad sobre docenas de cargos federales por delitos de odio para evitar la pena de muerte. Anderson Lee Aldrich ya está cumpliendo una cadena perpetua por asesinar a esas 5 personas y herir a otras 17. Nuevos documentos muestran que los fiscales presentaron cargos por delitos de odio porque Aldrich utilizó retórica anti-LGBTQ y expresó interés en tiroteos masivos a través del Internet antes de su ataque en el club LGBTQ en 2022. Y una ex científica de ADN en la Oficina de Investigaciones de Colorado admitió haber eliminado datos a propósito. Eso es según un informe de asuntos internos obtenido por el equipo investigativo de Nine News. Más de 650 casos en los que trabajó Missy Woods durante sus casi 30 años en la agencia están ahora bajo revisión. Este nuevo informe detalla una entrevista con Woods. En él, afirmó que su comportamiento se limitaba a casos de agresión sexual a adultos y que no ocurrió en otros casos de agresión sexual, delitos contra la propiedad u homicidio. Los científicos creen que Woods tomó atajos para ser una productora ejemplar. Ahora hay una investigación penal separada sobre sus acciones. La policía dice que un hombre escapó la muerte hace una semana cuando la cadena que llevaba en el cuello detuvo una bala que fue disparada hacia él, y la persona que le disparó fue su propio padre. Eso es según documentos judiciales obtenidos por Nine News. Un vecino dijo que la madre de la víctima llegó a su casa en Commerce City, en Colorado, y le pidió que llamara al 911 porque su exmarido estaba amenazando a su hijo con un arma. Luego, el hombre, Richard Hillman, terminó disparándole a su hijo. La cadena que la víctima llevaba puesta detuvo al menos una bala. Hillman está acusado de intento de asesinato y se espera que regrese a la corte el lunes. Esta semana, unos incendios impactaron a 2 comunidades de Colorado.
El martes, un incendio en un local de StoreQuest, que es una instalación de almacenamiento en Arvada, dejó a 2 bomberos heridos y 78 unidades resultaron dañadas. La investigación sobre la causa y el origen del incendio podría durar días. Y además, el miércoles, en Centennial, un árbol se incendió después de que alguien quemara escombros del jardín, provocando que las llamas se esparcieran hacia 2 casas en el área de South Glen. Un bombero que asistió en combatir el incendio fue trasladado a un hospital. Se espera que se recupere. Suncor podría enfrentarse a una nueva demanda por años de violaciones de contaminación en su refinería en Commerce City. La organización sin fines de lucro Earth Justice envió un aviso para demandar a Suncor recientemente. Representa a grupos ambientalistas, incluidos Green Latinos, 350 Colorado y el Sierra Club, cuyos miembros se han visto afectados por la refinería. La planta supera los estándares y límites de contaminación por más de 1000 veces entre 2019 y 2023. A principios de este año, Suncor tuvo que pagar $10,5 millones en un acuerdo con el Estado por 3 años de violaciones de la calidad del aire. Suncor no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Y un fósil de dinosaurio poco común será exhibido en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver. La exhibición Discovering Teen Rex, que se traduce a Descubriendo un T-Rex adolescente, muestra el increíble descubrimiento de 2 hermanos, su padre y su primo. El grupo encontró el fósil de un tiranosaurio rex juvenil mientras estaban en una caminata. Esto es muy importante porque solo se han encontrado un puñado de esqueletos de T-Rex juveniles. Our hope here is that this will be really inspiring to those younger viewers, especially for them to go outside and explore their world and look around and maybe be encouraged to pursue a career, perhaps in science. El público puede observar la preparación del fósil en el museo y también se puede ver una película que muestra todo el proceso. Esto fue un resumen de lo que sucedió esta semana. Nos vemos la próxima.